El plato fuerte. Que ya sí, finalmente se unió con nosotros al espacio. Así es, señores, ya estamos por aquí, ya estoy por aquí, todavía sigo de mi voz un poco afectada, así que me van a tener que disculpar porque la verdad que esta gripe ha hecho cosas conmigo, ha hecho estragos, pero por lo menos podemos compartir aquí desde la Feria del Libro, una actividad importantísima, y estamos específicamente en el pabellón de Indotel, así que crucen por aquí, que aquí están las chicas de sobremesa con un contenido súper exquisito desde hoy, y ya ustedes lo están viendo, lo están escuchando, y nos están viendo, por supuesto, también a través del Facebook Live, tanto de Única Radio como del Indotel, del Instituto de Telecomunicaciones, y por ahí también está Rocío haciendo lo propio con los videos, o sea que también hay que maquillarse, pónganse el ruborcito. Ya yo me puse bonita. Bueno, pues señores, vamos a disfrutar de este exquisito plato que nos han servido en esta mesa. Aquí Reinaldo, estoy a su orden, la verdad que me estoy muy complacido de estar aquí en este espacio que es muy particular. De hecho, tuvimos la oportunidad hace algunos días de estar transmitiendo nuestro programa Camino al Sol desde esta cabina, y la conexión con la gente fue interesante, porque nuestro programa, que es matutino, pues hicimos el jueves pasado, una edición vespertina. Es decir, nuestro programa de 7 a 9 lo convertimos en un programa de tarde, de 5 a 7. Bueno, y la era como el ocaso del sol. y la interacción con la gente fue buenísima. sí, de hecho yo me reía bastante porque lo escuché ayer camino al trabajo y que buenas tardes, que buenos días, en esta tarde, en esta mañana, y lo chulo de poder, de tener que jugar en el aire con esto, y justamente eso, que lo hace divertido, entretenido, y se convierte en un desestresante, como decimos. Claro, porque es que los medios de comunicación cada vez más están cerca de la gente. Antes tú tenías un medio de comunicación que era el que lo sabía todo, el que tenía el poder de la palabra, y solamente estaba esa comunicación unidireccional, es decir, el medio tenía la información y la compartía, y no había una retroalimentación de parte del escucha o del televidente. Sin embargo, ya todo eso cambió, y el que consume medios de comunicación, lo mínimo que espera es sentirlo cercano, sentirlo suyo, y que se desarrolle entonces esa dinámica, y ese tú dices pero yo también digo, ese tú preguntas o dices y yo pregunto y digo, y eso entonces hace que los medios los sintamos totalmente más cercanos. Así es, definitivamente. Tú sabes que mucha gente en un principio se sentía un poquito incrédulo con relación a los medios digitales. Tú que vienes de medios convencionales, sí, análogos, completamente, totalmente análogos, y ya es bueno verte también hacer la transición. Tú sabes que hace unos días estaba conversando con unos amigos, recordando los años cuando comencé a hacer radio. Y ahora todo, por supuesto, en computadoras y todo muy chévere, pero en aquella época, que no hace tanto tiempo, y esto es muy interesante, no hace tanto tiempo. Él se está defendiendo, pero está Mira, bien. La primera vez que yo entré a una cabina de radio fue en el 94, es decir, no hace tanto. Ayer. No hace tanto. Y la dinámica de la cabina, por ejemplo, todavía en esa época ya estaban incorporados los CD players, pero en muchas de las emisoras había todavía platos, es decir, discos de pasta. Entonces yo llegué en mi momento a colocar discos en platos, los discos de vinilo. Y luego llegué a esa transición de los CD players. Wow. Y luego vi la transición al mini disc. Y luego también, y en esa época también estaban los DAT. Es decir, era es decir, en ese momento había como una explosión por algo diferente, por un cambio. Pero también en los estudios de grabación, tú lo que tenías eran reel, es decir, las cosas tú lo grabas en reel y era una Tascam de 2 canales. Es decir, ahora tú tienes cuantos canales tú necesites para grabar. Pero en aquella época era todo
muy análogo, todo era muy físico. Si tú querías hacer algún tipo de efecto en particular, tú tenías que jugar con la misma máquina y alar un poquitito la cinta para crear un delay. Ay, Dios mío. Era un proceso muy físico. Ahora mismo la tecnología, bueno, pues ha facilitado incontables cosas, pero también esa época y ver cómo esa transición, a mí en lo personal, me siento un privilegiado de haber vivido esa transición de los medios análogos hacia lo que es lo que conocemos hoy, que, ojo, lo que estamos viendo ahora es una transición en sí misma, porque los medios de comunicación están cambiando de una forma dramática a medida que va avanzando la tecnología. Tú sabes que con la llegada de la tecnología, muchas personas dicen que también se pierde un poco de, qué sé yo, el profesionalismo. La gente lo ve como algo sencillo y le pierde un poco de respeto. Sí. ¿Tú crees que con esta modernidad también se ha perdido un poco de eso? Mira, hay una realidad. Antes, para tú llegar a un medio de comunicación tenías que pasar por un proceso de formación, debías tener un carnet de la Comisión de Espectáculos Públicos, debías tener algún tipo de conocimiento particular, una formación muy especial. Formaba parte de una coreografía distinta. Claro. Ahora tenemos a jóvenes que nacen con la tecnología en sus manos, que para ellos es natural el referirse a los adultos de tú. Nosotros venimos de una generación que era de usted, que había una distancia. Ahora para ellos el hacer un video, el hacer una fotografía, les es algo natural. Por lo tanto, el contacto que ellos tienen con los medios de comunicación ahora es totalmente diferente al que nosotros pudimos haber tenido en nuestra época de formación. Lo veíamos distinto, lejano. Ellos lo ven como algo que es suyo. Nosotros en aquel tiempo, cuando yo era adolescente, poder tirar una fotografía, lo más cercano era o una Polaroid de esas instantáneas o de las desechables. Y jugar con aquella iluminación y una locura. Una locura. Y luego y llevar eso a revelarlo. Era una dinámica. Ahora los chicos tiran la fotografía y los filtros. Sí, y pongo el ejemplo de nuestra hija Elizabeth, que para ella tener una cámara y hacer fotos y demás, y con un muy buen ojo, él es algo natural. Normal. A esta generación. Por eso hay un trato y un respeto diferente a los medios de comunicación, porque simplemente los sienten suyos. El ellos mandar una nota de voz a un medio de comunicación les es algo natural, pero en aquella ocasión tú grabar y escucharte por primera vez tu voz grabada. Wow, óyeme, sí, eso era como un evento wow. trascendental. Eso era algo importantísimo. Entonces, ¿qué tú crees que tiene que pasar para que esto sea importantísimo? Tiene que darse un proceso de conciencia. Cuando estamos frente a un micrófono, frente a una cámara, tenemos una gran responsabilidad de lo que nosotros decimos, porque hay un impacto. Esto no es más que un instrumento y puede ser utilizado para bien o para mal. Cuando tú a través de un medio de comunicación tú estás dando un mal consejo o una apreciación tuya sobre algo que puede influenciar a otra persona y esta persona actuar en vía de consecuencia de lo que tú estás diciendo, entonces hay una gran responsabilidad de tu papel. ¿Qué sí se necesita ahora? Un nivel de conciencia, de causa y consecuencia, de que lo que tú dices a través de un Facebook Live, a través de la cámara web, de todo lo que está sucediendo en vivo, tiene un impacto en otras personas. Ahora tenemos, antes se hablaba de la aldea global. Óyeme, ahora todos estamos juntos. No hay una diferencia. Entonces estamos viendo, por ejemplo, en esta última semana, y era algo que estábamos analizando precisamente anoche, cuando decíamos, óyeme, está ahí el fenómeno de este juego de la ballena azul, sí, que está causando un impacto importante y desde aquí a los padres para que se vayan edificando sobre ese concepto. Pero a lo que me quiero referir con este caso en particular es el alcance que puede tener algo a través de un medio como es el Internet. Es decir, tenemos a personas bien intencionadas o no, que están lanzando una serie de informaciones y de acuerdo al receptor y a su nivel de sensibilidad, de vulnerabilidad, puede entonces utilizar esa información de una manera no apropiada. Lo que tiene que darse en este momento es un nivel de conciencia de que
qué yo estoy haciendo con esta herramienta tan poderosa que tenemos a la mano. Y que no se limita justamente a los hacedores de información, por supuesto, sino que tú ya señalabas que cualquiera, o sea, Elizabeth, que es una adolescente, la mía tiene 12 años, sí. Y por ejemplo me pasó hoy temprano en la mañana que ella está escribiendo por WhatsApp con su papá y le digo yo, te falta una cena, te comiste claro, una palabra. O sea, estaba construyendo, mami, pero es en WhatsApp. No importa. O sea, no, porque eso se migra a todo tu construcción cognitiva, se va adecuando justamente a cómo tú lo vas, a cómo tú vas fluyendo con las informaciones. Entonces, desde tu experiencia que hablábamos hace un ratito, de que, bueno, que ya estás también como... Antes de que le haga esa pregunta, y disculpa que yo te interrumpa, eso mismo sobre el lenguaje. Están un poco errados esos conocimientos porque te hablan de un lenguaje ciberperiodístico, cibernético, pero no es esas palabras a medias, esas respuestas como cortas. Sí. O sea, se está confundiendo cómo es el lenguaje a través de los aparatos de dispositivos electrónicos a cómo debemos hablar. Claro, mira, los medios no hacen más que amplificarlo todo. Amplifican cosas buenas, amplifican cosas no tan buenas. Y lo que nos estamos dando cuenta es que muchos profesionales tienen muy mala ortografía. Así es. Sí. Muchos adolescentes, muchos jóvenes tienen buena ortografía. Hay otros que se dañan en el camino. Que se van dañando en el camino. Lo amplifica absolutamente todo. Vuelvo entonces al punto de la conciencia y del uso. Esta es la época en la historia donde más se está leyendo. No libros, sino mensajes de texto, de forma digital. Debemos entender que el tiempo cambió. Estamos en otro tiempo. No podemos quedarnos anclados en ese pasado. Tenemos otros tiempos. Lo que debemos hacer es utilizar estos medios para seguir en ese proceso educativo y formativo que tanto necesitamos. Tenemos ahora mucho acceso a información, pero como hay tanta información, entonces no profundizamos. Y a todos los niveles. Y a todos los niveles. Entonces nos quedamos con el primer, segundo, tercer párrafo. El nivel de atención sobre las cosas también cambió. Antes se decía que la persona prestaba atención por 7 minutos. Esos 7 minutos se han ido reduciendo con el tiempo. Y ya estamos en 7 segundos. Es decir, lo que una persona le presta atención a algo, a un video, a un audio, no excede los 7 segundos. Porque hay tanta información, hay tanto contenido al cual darle seguimiento, que se ha convertido precisamente en un reto. El tú poder producir un contenido que llame la atención. Mira, anoche justamente estaba yo realizando un taller de Thinking Design. Y hablábamos justamente de que para el que hace comunicación, sobre todo a través de las plataformas digitales, lograr ese enganche en esos primeros segundos es todo un reto, porque justamente la gente está haciendo el escaneo simplemente, y eso me llevaba a un comentario que hacía, a una conversación que tuve la pasada semana, de cómo nos estamos quedando en titulares. Totalmente. Porque sí, tenemos un montón de información y llegábamos al segundo o tercer párrafo, pero me estoy quedando en los titulares. Entonces eso de alguna forma nos lleva a un discurso en muchas ocasiones incluso vacío. Bueno, de hecho la teoría del hombre light viene por ahí, de cómo nos estamos quedando en esa parte superficial de la vida, donde todos leemos de todo, pero no sabemos de nada. No profundizamos porque nada. Estamos simplemente en esa parte superficial del tema. Vemos mucho eso, por ejemplo, en las redes sociales. Los medios de comunicación postean, publican las noticias. Y si tú te vas a la sección de comentarios, la gente empieza a comentar, sobre todo sobre los titulares, pero no leen la noticia. Sí, por eso, se quedan en el titular. Por eso lo que nos corresponde como adultos, como comunicadores, es ese trabajo de conciencia. Ese trabajo de conciencia en los adolescentes, en cómo utilizar la herramienta tan poderosa que se tiene actualmente. Hay que hacer un trabajo importante en el sistema educativo. Desde las escuelas, desde los colegios, se debe incentivar el uso de la tecnología en el proceso educativo de una forma intensa, lejos de
querer controlar el uso de parte de los adolescentes, de los jóvenes del computador. Lo que tenemos es que enseñarle a cómo usarla de la forma correcta. Así es. Porque cuando tú hablas de prohibir algo, automáticamente el ser humano no entiende el no y crea una obsesión por eso que le están prohibiendo. Por supuesto, es decir, no pueden usar redes sociales. Entonces, el no, olvídalo. Puedo usar redes sociales. Entonces eso me da una ansiedad. Usar redes sociales. Entonces, necesito usar redes sociales. O por qué no puedo usar qué hay ahí. Pica la curiosidad. Entonces, papá, mamá, adulto, profe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, está esta herramienta. Ahora, ¿cómo podemos usarla de forma correcta? Hay muchos bandidos que están lamentablemente utilizando esa herramienta en niños que por su edad son ingenuos, desconocen mucha de la maldad del mundo, pero entonces la responsabilidad nuestra es primero entregar esos dispositivos a una edad adecuada, a una edad en la que ya el niño, el adolescente vaya teniendo cierto nivel de conciencia, y luego eso que te estoy entregando, cómo utilizarlo. Y por supuesto, hacer esos arqueos periódicos que van a decirle a papá, a mamá o al adulto que este niño, esta niña está haciendo un buen uso de ese medio. Así es. Pero nosotros tenemos un experto de expertos sentado con nosotros. No, para nada de eso. El proceso de formación de conocimiento. Porque no, o sea, obviamente no podemos dejar pasar la oportunidad, pues, que tú nos cuentes de este proyecto que tú tienes tantos ya de tu última etapa como profesional desarrollando, acunando, y que se ha ido ramificando en el proceso de formación de locutores, de profesionales de la comunicación, incluso de voces comerciales. O sea, cuéntanos entonces ya al principio hablábamos de Camino al Sol, que nos disfrutamos cada mañana entre esos tapones, pero entonces ya esta formación incluso de formadores, porque muchos de tus alumnos en esta o de tus talentos se constituyen en portavoces de eso que pueden aprender allí. Sabes que esta es una etapa muy interesante. Nosotros, bueno, Cintia y yo Cintia es mi esposa, formamos a World Voices, que es nuestra agencia productora, hace ya 15 años. 15 años tenemos con World Voices. Bueno, pues iniciamos desarrollando una serie de proyectos bastante interesantes y teníamos ese interés de expandir un poquitito hacia la parte de formación, pero por cuestiones de tiempo y de logística, pues siempre era muy difícil encaminarnos a eso. Pero comenzamos a darnos cuenta, en la medida en que íbamos ampliando nuestro banco de voces, que los talentos que nos enviaban sus demos, que se nos acercaban, pues tenían todavía una serie de deficiencias importantes en el tipo de proyectos y de productos que nosotros hacemos. Nosotros en World Voices, de forma básica, iniciamos con comerciales de radio, comerciales de televisión, pero eso luego lo fuimos ampliando a propósito de nuestros clientes y comenzamos a trabajar narraciones de largo formato, entrenamientos, e-learning, audioguías, videos instructivos, memorias corporativas, audiolibros, es decir, formatos largos, formatos que van más allá de los 30 segundos de un comercial. Y los talentos que estábamos recibiendo, pues nos dábamos cuenta de que había que llevar a un nivel superior. Necesitábamos subir un poquitito más esa barrera por el bien de la profesión, porque lo que se está solicitando ahora mismo, y gracias a los medios digitales, es otro tipo de contenido. Ya cada vez más se están haciendo, y cada vez menos se están haciendo comerciales de radio y televisión, y cada vez más se están haciendo videitos web, videitos instructivos, videos para tú compartirlo en Instagram, que duran ya 1 minuto, que duran 2 minutos. Entonces tú necesitas ahí un estilo de narración, una modulación, un storytelling totalmente diferente, que no es el típico de 30 segundos. Hay una exigencia mayor. Hay una exigencia mayor a nivel internacional, y a nivel local ya comienza esa solicitud a hacerse. Entonces ahí decimos, bueno, tenemos definitivamente que dentro de todo el esquema meter ese capítulo de formación. Reforzar. Y entonces hemos desarrollado este proyecto de los Vox Training, lo habíamos desarrollado hacía ya algunos años. De hecho, está concebido
como una escuela de comunicación especializada, en comunicación oral especializada. Y la tenemos ahí, como en una de esas carpetas, de esos títulos pendientes. Pero lo que decidimos fue adelantar el programa, no como una escuela de comunicación, porque aquí hay muchas escuelas de comunicación que ponen a los estudiantes como en la misma línea, sino como comunicación oral especializada. Es decir, aquel talento que quiera especializarse en un área en particular dentro del mundo del voiceover, pues en los Vox Training tienen un espacio. Y ahí surge entonces el programa completo de Vox Training, que inició con un workshop de doblaje de películas y de dibujos animados. Luego continuó con un workshop de locución comercial internacional, que es diferente a lo que es locución comercial local. Hay una serie de aspectos que no se cubren, que no lo cubren las escuelas de comunicación a nivel local. Entonces estamos cubriendo esa parte, que son módulos individuales. Es decir, las personas pueden hacer ese módulo de forma individual. Dura 2 días. Son 2 días intensos, son 16 horas de puro entrenamiento. Hacemos una combinación de teoría y práctica de forma simultánea. Y se van desarrollando las preguntas en el momento en que van surgiendo las interrogantes. Tenemos ahora, el próximo Vox Training es sobre narración de largo formato, documentales, e-learning y audiolibros. Luego tendremos el próximo Vox Training, será sobre principios básicos de actuación y técnica vocal. Esto también igual para los talentos de voz. Y luego hacia final del año tendremos uno que es de audio digital. Un talento de voz que en este tiempo quiera realmente desarrollar su carrera, tiene que tener conocimientos sobre los artefactos que nos adornan. Tiene que conocer sobre micrófonos, sobre software de edición de audio, sobre consola, sobre interfaces de audio. Tiene que saber editarse. Es decir, es un programa completo en el que partimos desde esa parte de actuación, de colocación de la voz, de uso profesional de la voz, pasando por las diferentes especialidades que hay dentro del mundo del voiceover, que está ahí el doblaje, las narraciones, hasta culminar entonces con un conocimiento de estos artefactos maravillosos que nos permiten entonces desarrollar nuestro trabajo y que puedan entonces tener sus propios estudios personales en casa. Reinaldo, tú sabes que para muchas personas este es un mundo totalmente desconocido, que nadie sabe, pero a nivel de voces, ¿cómo estamos en República Dominicana? ¿Hay mucho talento por pulir? Mira, en nuestro país hay mucho talento y hay mucho talento por pulir. Se dividen en dos. Sí, hay mucho talento y hay que decirlo así. Primero, el profesional. Yo soy un talento que está en proceso de pulirse. Claro. Podemos aprender también, cada día. Siempre por supuesto, se aprende. En el momento en que tú como talento piensas que llegaste, en ese momento entonces comienza tu declive. Es decir, desde hace muchos años, desde hace más de 10 años, que yo hice una especie de reconexión con mi carrera como voiceover, a propósito de la explosión de internet y de todo lo que uno, no importa dónde tú te encuentres, tú puedes conectar con otras productoras y desarrollar tus trabajos. Me di cuenta primero que la formación no podía detenerse. Y a partir de ahí yo inicié un proceso de formación continuo. Yo soy un estudiante eterno. Anoche escuché esa expresión, soy un estudiante permanente. Sí, yo soy un estudiante permanente y en esto más. Y la parte de la formación, pues entonces me invita a seguir en esa formación permanente. Entonces, son muchos los talentos en nuestro país que tienen ahora el interés de buscar un poquitito más allá. Siempre lo he dicho, las escuelas de comunicación oral que tenemos en nuestro país te ponen y te dan la herramienta de ese primer peldaño, pero es la responsabilidad de cada talento el seguirse puliendo. No te puedes quedar con ese principio básico que te dieron. La formación o el proceso de aprendizaje tiene 4 etapas. Primero, no sé que no sé. Es decir, yo estoy en la ignorancia total.
Luego escucho algo y me doy cuenta que no sé. Es decir, ya sé que no sé. Que no sé. Bueno, por lo menos ya sabe algo. Exactamente. Luego se da ese proceso de aprendizaje y ya tú eres consciente de yo sé que sé. Y luego cuando ya tú lo incorporas, ya tú no sabes que sabes. Y ahí todo te fluye de manera automática. Entonces tienen que darse esos 4 que es pasos. un principio filosófico. Totalmente. Entonces, de autorreconocimiento. Exacto. Entonces hay muchos talentos que a propósito de estas dinámicas que hemos estado desarrollando, pues se han dado cuenta de que reconocen algunas cosas y sobre todo lo interesante es que están entonces en esa disposición de someterse de nuevo a un proceso de aprendizaje. Reinaldo, muy bonito todo, pero dime, ¿es rentable para una persona dedicarse a hacer voiceover? Yo soy voiceover 24/7 desde hace más sí, no, Reinaldo, pero espérate, desde hace más de 12, 14 años mi vida es solamente voiceover. Yo puedo no tener camino al sol sin ningún tipo de problema y yo tengo mi carrera profesional como voiceover totalmente 24/7. Sí, pero ya tú tienes unos añitos, es para el que te empezaste. Pero es que, pero que hay que empezar entonces, ¿verdad? ¿Tú sabes qué sucede? El tiempo es necesario para todo. Y tenemos que hacer la conciencia de que a todo hay que dedicarle tiempo. Tú puedes tener todo el dinero del mundo para construir una casa. Y aunque tú quieras y tengas todos los ingenieros disponibles del mundo, esa casa tú no la vas a levantar en un día. Nunca en la vida. Porque necesita tiempo. El cemento debe fraguar, cada parte debe ir poniéndose en su momento. Así es. Y así una carrera profesional. Tú primero debes irte formando, luego en este tiempo como talento, si quieres desarrollar tu talento fuera de las fronteras, tienes que desarrollar un branding, tienes que desarrollarte y pensarte como una empresa y tienes entonces que venderte claro. Y hacer la tarea. Es que todo mira, en la vida tú puedes hacer dinero de manera legal, de muchísimas formas. El cambio es cómo tú manejas ese dinero, número 1, y el carácter que tú le des a eso que haces. El carácter. ¿Se puede vivir de la locución en República Dominicana? Sí se puede. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Hace falta la conciencia de ese constante caminar. De la formación constante. El carácter. En una ocasión, yo recuerdo, cuando yo estaba trabajando en CDN, en Noticias, se me acerca una persona y dura 2 horas esperándome en recepción. Me dice, mira Rey, una persona que te está esperando allá afuera. Cuando yo salgo a ver quién es y qué quería la persona, mira, no sabía quién era la persona. Me dice, mira, lo que pasa es que yo te estoy viendo de hace 2 o 3 días en televisión y me doy cuenta que a ti te está yendo muy bien. Y digo yo, pero ¿por qué tú dices que a mí me está yendo bien si tú solamente ves de mí, me ves a mí en un noticiario y hace 2 o 3 días? Entonces, mira, a mí me cancelaron de mi trabajo y yo necesito que tú me des así como 2 o 3 técnicas rápido, porque yo necesito como buscar un dinero rápido. Yo, pues mira, te lo voy a, el cuento largo te lo voy a poner corto. Tú dices que tú me estás viendo de hace 2 o 3 días, pero para la época ya yo tenía 15 años en medios de comunicación y hace 2 días que tú notaste que yo existía. Por lo tanto, a mí me tomó 15 años para que tú te dieras cuenta que yo existía. Wow. Eso es lo primero. Entonces, si tú lo que quieres es algo rápido, creo que ya este no es el camino. Este no es el camino. Y luego, si tú lo que necesitas es algo rápido, tampoco es el camino correcto, porque lo que aquí se paga en los medios de comunicación, todos lo sabemos, son salarios muy deprimentes. Exacto. Entonces, cuando yo te digo que sí se puede vivir de la locución en nuestro país, es cuando tú te empoderas como talento, tomas en tus manos tu carrera y luego tú la vas llevando en dirección a donde tú quieres, pero eso se toma tiempo, hay que invertir en formación, hay que invertir en equipos, tienes que invertir en mercadeo. Hay momentos difíciles. Muy difíciles, hay picos, por supuesto. Y esto es una ruleta rusa, ¿eh? Hay momentos que va bien y en esos momentos que va bien, entonces como empresario
que eres, tienes que hacer tu previsión para las épocas donde no te vaya tan bien. Para la vaca flaca. Tú tenerlo ahí. Es una visión totalmente diferente de ser un asalariado de un medio de comunicación. Bueno, señores, como ustedes pueden ver, nos vamos a pasar fácilmente, no las 2 horas del programa, no, nos pasamos hasta las 4, hasta las 5, porque la conversación es más que exquisita. Ay, cuando no, y que la gente puede pensar de que calladita está la muchacha hoy por aquí. Estamos aquí aprendiendo, haciendo cátedra. de verdad, Calladita está la niña hoy. ¿Por qué tú eres así regularmente? Pero que de verdad ha sido más que un placer, o es más que un placer, poder tenerte acá en este espacio con nosotras sobre Mesa Radio. Y por supuesto tú hablas de branding, de mercadearse, de saber incluso cómo proyectar y qué herramientas. Y tras la pausa vamos a tener también a uno homólogo, a un colega que también hace mucho tiempo tiene este tipo de trabajo, pero combina bastante bien el tema de mercadear y hacer bueno, pues ese branding de marca que tanto de alguna forma necesitamos luego de que identificamos el que no sé, el que sé, de lo que ya sé que sé. Así es, pero Reinaldo, antes de irte, me quedó la curiosidad, las personas que quieran conocer dónde pueden estar ir a esos workshops que tú hablabas. Por supuesto. Sí, mira, estos workshops lo estamos haciendo en alianza con INTEC. Okay. Y lo estamos desarrollando cada 2 meses. Iniciamos en febrero, luego seguimos en abril, el próximo es en junio. ¿Cuáles son como los requisitos básicos, además de pagar el dinero? Que tú tengas la actitud y la aptitud. Y tú se lo dices para que no gasten su dinero. Por supuesto. De hecho, hay un formulario que las personas deben llenar en nuestra página, que es worldvoices.com.do. Ahí tú llenas el formulario, nos respondes esas preguntitas y ahí vamos nosotros conociéndote un poquitito. Y hablo de actitud y de aptitud porque los talleres son totalmente prácticos. Es decir, tienes que pararte. Hablar, no puedo decir que tengo vergüenza, que no quiero. Porque hablar no sé se aprende decir. hablando. Y ese es el propósito. Y hemos tenido una aceptación muy, muy positiva. En todos los talleres que hemos hecho se han quedado gente fuera, que hemos tenido que decirle que... O sea, que tenemos versión 2018. Sí, entonces la idea, sí, porque estos talleres no los repetimos en el año. Exacto. Son Sí, son muy puntuales para ir cubriendo, bueno, pues todo el espectro, pero en worldvoices.com.do ahí tendremos todos los detalles y cada uno de estos talleres yo me hago acompañar de un instructor invitado. Yo los imparto como instructor residente cada taller, pero siempre me hago acompañar de algún instructor internacional amigo. En el primero tuvimos a Manuel Herrera, que es dominicano, pero reside en Nueva York por más de 35 años. Y como fue el de doblaje, con él trabajamos, él trabajó con HBO como director de casting de doblaje para HBO por muchísimos años. Bueno, y entonces él estuvo con nosotros, el de locución comercial, lo hicimos con Antonio Fornaris, puertorriqueño, pero una de las voces puertorriqueñas más exitosas en este tiempo. El de narración, pues ahí tenemos un amigo espectacular que es narrador, uno de los narradores de History Channel. Entonces él estará con nosotros compartiendo ese taller que es sobre narración de documentales y de largo formato. Y así en cada uno de los talleres, bueno, pues estamos trayendo a gente que entendemos puede aportarnos con su experiencia y porque están viviendo esa experiencia, la están viviendo en este momento. No están muy actualizados. Excelente. Bueno, pues a ustedes gracias por la invitación. Gracias de verdad a ti por haberte trasladado, porque ya aquí no sé si en casita pudieron escuchar, pero los truenos se sienten. Bueno, va a empezar. Que va a todavía no está lloviendo. No está lloviendo, pero promete seguir bien mojadito. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos y decir éxitos es casi redundante cuando se tiene tanta pasión por lo que se hace. Gracias y les felicito a ustedes por este paso. Muchísimas gracias. Gracias también a Elisa, que está con nosotros en cabina. Saludos a Cintia en casita. Gracias. Bueno, señores, pues ustedes no se muevan, que tras la pausa Livia Encarnación también se sienta con nosotros, otra exquisita conversación que de seguro les encantará. No se muevan, esto es Sobre Mesa Radio por Única Radio.